peregrino aquí, no hallo do morar, en áurea playa está mi muy lejano lugar. Yo soy embajador del rey más grande del mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados soy, es la divina voz, reconciliados soy con Dios. Mi rey implóranos de senda mundanal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados soy, es la divina voz, reconciliados soy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados soy, es la divina voz, reconciliados soy con Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar donde nos quedamos esta mañana. Espero que ha sido de regocijo la historia de John Bunyan, la obra de John Bunyan, El progreso del peregrino. Y vamos a continuar el conflicto de los siglos con la Inglaterra del siglo XVIII, que la hermana White se va al siglo XVIII ya, o sea, de 1700 a 1799. Otro ciclo, otra fase de la historia del pueblo de Dios en Inglaterra y en el mundo. Siglo XVIII es el último siglo de esa etapa, de esos 2520 años, de esos 1260 años. O sea, este último siglo del siglo XVIII es trascendental. Es donde se va a dar la autoridad de gobernar el mundo a la facción romana. Entonces, ya estos 100 años son bien críticos para el mundo. ¿Y cómo está el pueblo de Dios en el siglo XVIII? Está dormido. Muy parecido a estas épocas, ¿no? Es como que me ponía ayer a pensar, a meditar con el Señor estas épocas, ¿no? Hay un momento de reavivamiento, luego vienen, o sea, vienen dificultades, podríamos decir, es como el patronqueo, vienen dificultades, el pueblo se levanta, el Señor levanta, bueno, personas, instrumentos, y el pueblo hay un reavivamiento. Y después viene otro tiempo de persecución, de prueba, y después el pueblo se duerme, y cuando se duerme hay algo que lo despierta, y es como un cambio de fase en el mundo, y ¡boom! Se despierta el pueblo de Dios y empiezan a buscar al Señor. Algo así sucedió en el siglo XVIII.
pueblo de Dios no solo en Inglaterra cayó en un sueño. Hermana Alcira, ibas a decir algo. Es que estoy recordando un poco lo que tú hablabas de los 2520, entonces estaba como recordando un poquito de que ahí es donde llega el mensaje del primer ángel, 1798, ¿no? Sí, claro, Porque la iglesia estaba dormida. estaba dormido, sí, estaba dormido. Y esa es la condición que pues vamos a ver acá y el Señor va a levantar unos hombres mm, antes de que se vuelva a dormir la iglesia. Va a levantar unos hombres aquí en Inglaterra porque son claves esos hombres y la hermana White se explaya en ellos, sobre todo en uno, porque es parte de nuestra historia, hermanos. Estos hombres de los que vamos a hablar aquí en el conflicto de los siglos, ya en el siglo XVIII, y el Señor los usa para hacer una obra de relevamiento como de preparación, porque lo que viene es duro en el mundo. Y es impresionante cómo los tiempos se van a sincronizar de una forma increíble. Tengo una pregunta, ¿y de qué fecha es que estamos hablando? 1700 a 1799, siglo XVIII. Necesario. Ahí es donde empieza a hacer eso. Y casi funciona así, ¿no? O sea, dos fases como el Señor empieza como a despertar el pueblo. Entonces llega, digamos, el mensaje del primer ángel, pero luego viene con poder el mensaje del primer ángel. Pero acá sí, los levanta así como para ir como despertándolos. Mm. Sí, porque lo que se viene al mundo en el siglo XVIII es terrible, lo que se viene a cuando termina el siglo XVIII, la Revolución Francesa, Napoleón, todo esto es terrible, es tremendo lo que tiene que vivir el mundo. Las guerras de independencia en América, o sea, ya es todo el planeta. Entonces, el Señor aquí pues va a trabajar con su pueblo. En este momento llegan unos reyes a Inglaterra, ya el tipo, el siglo XVIII es de mucha mundanalidad en las cortes de los reyes, Francia, Inglaterra, todo eso es pura fiesta. Ahí es la época de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI del siglo XVIII. Y es fácil recordar porque en Inglaterra viene tres reyes también, más o menos del mismo tipo. Estos son, ¿cómo se diría en inglés esto en español? A ver si no me acuerdo los reyes del siglo XVIII. Recuerda que estábamos hablando en la mañana que cada siglo como que cambia familia los reyes, ¿no? Siglo XV siglo XV fue la casa de York. Siglo XVI fue la casa de Tudor. Siglo XVII fue la casa de los Estuardo. Y siglo XVIII la casa de los Hanover. Es el nombre de las casas. Entonces aquí hay tres reyes de la dinastía de Hanover. A ver si me permiten ubicarlo rápidamente, estos reyes que no me acuerdo cuáles son. Estos son, solamente los vamos a nombrar los Jorges de Inglaterra. Jorge I, Jorge II y Jorge III. Fácil, esos son los tres del siglo XVIII y de la Inglaterra de ese momento. Son reyes ya muy diplomáticos, muy de política, un poquito más parecidos ahora. Son ya reyes de mucha presencia, de pinta, más no de fondo. Ya eso cambia la cuestión y eso influye en el pueblo también, porque dependiendo del rey que se tenga en el pueblo, cuando el pueblo depende del reino de Cristo, pues así mismo es el comportamiento y eso mismo le pasaba a los israelitas. Me acuerda mucho esta historia de Inglaterra, la historia de Israel, porque con cada rey hay una influencia. Con cada rey cambia el pueblo de Dios, ya sea los del remanente también son afectados. eh, y Eh, depende. Ujú. es que para que no se nos olvide, el remanente del pueblo siempre es afectado en el caso de Daniel 11.
entre el rey del norte y el rey del sur. Sí, verdad que sí. Entonces, bueno, vamos a leer acá. Yo conozco tus obras, a recordar el mensaje de la iglesia de Sardis, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el siglo XVIII en Inglaterra también vamos a ver estos dos grupos. Y también vamos a ver que los que están despiertos son poquitos. Y la mayoría están dormidos en las cosas del mundo. El mundo ya ha avanzado ahí, hay, digámoslo así, descubrimientos, tecnología, arte. Bueno, todo eso entretiene al mundo y el mundo no sabe a dónde se dirige en el siglo XVIII. No sabe lo que le espera, salvo unos pocos y salvo los participantes de ese conflicto entre las dos facciones. Desde luego ellos sí saben qué es lo que va a venir. Pero el resto de la población en general no tiene idea. No tiene idea, muy parecido a estos instantes. Entonces, vamos a seguir leyendo desde el conflicto de los siglos. Tommy, Sí, señora. después de eso me gustaría como recordar un aporte que lo tuve en su momento, qué fue lo que pasó ahí y de ahí en adelante para que lo tengamos como que digamos ese patrón profético como vuelve a repetirse, que siempre se repitió desde el pasado y acá vuelve a repetirse. Si quieres, dale de una vez, como quieras. Bueno, precisamente en ese momento había un tiempo de oscuridad donde el pueblo precisamente, digamos, mengua, ¿no? El protestantismo empieza a apostatar y ahí es donde, digamos, uno de los patrones es que se encuentra un tiempo de oscuridad. El siguiente patrón, acuérdese que ese paralelo lo habíamos hecho con varias épocas, como en la línea de Jesús, la línea de Moisés. Y fíjese que con Moisés había un tiempo de oscuridad, el pueblo ya había apostatado. En el tiempo de Jesús, el pueblo también ya había apostatado. Dios levanta un hombre, en su momento levantó Moisés, Moisés representa también Jesús, siempre levanta un pueblo en ese tiempo de oscuridad. Para este tiempo, que es el que está hablando Tommy, en este primer tiempo del fin, llamémoslo así, levanta el señor Miller y después de eso, Dios mismo apoya a ese hombre que Dios levanta, en este caso como fue a Moisés, en el caso de Jesús, en el caso de Miller. Entonces, al levantarlo, viene una tercera fase, llamemos, dentro del patrón profético, que son los milagros. Por eso Moisés empieza a hacer esos milagros, el mar rojo, las plagas. Jesús en su ministerio hace sus milagros. Miller, Dios empieza a apoyar a Miller con sus milagros con el terremoto de Lisboa, la lluvia de estrellas, el oscurecimiento del sol, 1780, y así. Pero eso hay un tiempo. Luego, cuando eso sucede, por eso le digo que el Señor hace como su proceso, y en ese proceso empieza un reavivamiento dentro de la iglesia, que fue lo que sucedió con nosotros. Dentro, pues seguimos mirando, Moisés también, y Jesús empieza a haber un reavivamiento. Y en ese reavivamiento empieza a haber una aceptación y un rechazo del mensaje. Entonces, como vemos, algunos aceptaron a Jesús, pero los grandes líderes farisaicos no aceptaron el mensaje. Muchos tampoco creyeron en Moisés y así empiezan para algunos aceptación y rechazo. Y esa misma época también la encontramos cuando viene la fase quinta, que es el chasco. Dios permite un chasco porque Dios zarandea. Y en ese chasco también en la época de los apóstoles, en la época de Moisés, cuando llegan al Cades Barnea, o sea, empiezan a murmurar. Entonces, ¿ellos qué? ¿Para qué se permite ese chasco? Para que haya un zarandeo, para que el pueblo que de verdad estuvo preparado, pues pueda pasar
a la última fase. La última fase, llamemos, ahí ya se estaba haciendo un juicio, porque en la época de Moisés no todos llegaron a Canaán, ¿no? Y así. Y entonces acá empieza lo que es el juicio investigador en 1844. Entonces, es un patrón profético que se ha repetido a través de la historia porque el pueblo pues no ha entrado. Y como hablaba Tommy, esta era una época muy oscura en la cual se empezaba a gobernar, llamémoslo así, la facción que está gobernando hoy en día. Y al gobernarla, pues se necesitaba, llamemos que el pueblo hubiese podido entrar en 1888, pero se rechazó el mensaje. Por eso las cosas son más duras a nosotros en esta generación y lo que viene. Gracias. Buenísimo. Sí, sí lo escribí bien, hermana Alcira, el Sí, proceso. Listo, sí, esto lo vamos a ver aquí en el siglo XVIII en Inglaterra, también vamos a ver lo mismo. ese patrón. Entonces, ese patrón, sí, como obra el Señor. Entonces, de hecho, la diapositiva inicia la hermana Guay hablando de ese estado, de las tinieblas espirituales, y se van a levantar unos hombres, Dios van a levantar unos hombres, y vamos a ver quiénes son. Una pregunta respecto a lo que hablábamos de 1888 que hablaba Alcira. Cuando se rechaza el mensaje es que se entra a tinieblas espirituales, ¿sería eso? No, ¿No? Ok. Perdón, yo lo llamo porque la misma hermana, eso fue un tema que yo tuve en su momento, habla que ese fue el paralelo de lo que sucedió en el Cades Barnea, cuando el pueblo iba con Egipto, de Egipto al Cades Barnea, iba con Moisés, eso mismo le sucedió al pueblo adventista. Y entonces, ¿qué sucedió? Fueron devueltos al desierto. En 1888, por eso nosotros fuimos devueltos al desierto. Nosotros porque yo soy adventista, no podemos decir ellos. Nosotros porque todavía estamos en el desierto y quizás a algunos, que roguemos a Dios seamos nosotros, nos estamos preparando para ya llegar a la Canaán celestial. Entonces, ahí también entra un tiempo, que es una fase que se vuelve, llamémoslo así, como a repetir, y debe haber un patrón profético, debe haber un chasco final, y la hermana Helen White habla de un zarandeo final. Y ahora sí entendí. Muchas gracias. bueno, listo. Entonces, ese es el proceso que nos ha explicado la hermana Alcira, de cómo son como las épocas, los tiempos que suceden las cosas. Y ahorita eso se va a volver a repetir, así, tal cual. Pero más duro, ¿sí? Es el Y yo mismo otra cosa proceso. que digo, Tommy, hermanos, es que no va a ser con todo el tiempo que se tuvo, digamos, en estos patrones proféticos, porque es que los tiempos se están acortando y ya no hay tiempo profético, ¿sí? Pero que los acontecimientos, el proceder, sí se cumplirán. Sí, va a ser más rápido todo, ¿no? Exacto. Bueno, 100 años más tarde, en tiempos de tinieblas espirituales, aparecieron Whitefield y los Wesley como portadores de la luz de Dios. Bajo el régimen de la iglesia establecida, el pueblo de Inglaterra había llegado a un estado tal de decadencia que apenas podía distinguirse del paganismo. La religión natural era el estudio favorito del clero y en él iba incluida casi toda su teología. La aristocracia hacía escarnio de la piedad y se jactaba de estar por sobre lo que llamaba su fanatismo, en tanto que el pueblo bajo vivía en la ignorancia y el vicio, y la iglesia no tenía valor ni fe para seguir sosteniendo la causa de la verdad ya decaída. la facción romana toma el control de Inglaterra y empieza la decadencia. ¿M? Acá lo está diciendo, mire, cómo estaba Inglaterra y el mundo en general. Tinieblas espirituales. ¿Ok? Tinieblas espirituales. Ahí está. ¿Qué es el primer paso? Mira. ¿Y Dios qué hace? Levanta a unos hombres y acá él como el líder de estos hombres, de estos instrumentos que el Señor levanta, es John Wesley. ¿Ok? John Wesley. Whitefield va a ser el amigo de ellos, como el Melanton a Lutero, por así decirlo. ¿Ok?
Son tres hombres muy consagrados, pero es porque el Señor les coloca eso en su corazón. Los Wesley son dos hermanos. Aquí los vamos a presentar. Bueno, esta es la época de las pelucas, ¿ok? Ellos usan eso, la moda, es lo que se está usando en ese momento. Pero estos hombres, el Señor les pone en su corazón un deseo y un anhelo. Ya vamos a ver cómo el Señor trabaja con estos hombres. Entonces, este es George Whitefield, el de la izquierda, y los dos de la derecha son los hermanos Carlos Wesley y Juan Wesley, en español, o Charles Wesley y John Wesley, el famoso John Wesley. Él es el que va a ser como el Lutero del siglo XVIII. ¿Listo? Que Dios va a usar a este hombre grandemente. Entonces, aquí vemos el patrón. El Señor levanta a estos hombres como portadores de la luz de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la situación? En Inglaterra hay una iglesia establecida, la anglicana. Cuando la hermana Joy habla de la iglesia establecida, no es la iglesia católica, sino la iglesia anglicana. ¿Ok? Y dice ahí que el pueblo en general de Inglaterra, el pueblo de Dios y no de Dios, había llegado a un estado tal de decadencia, dice ahí, que apenas podía distinguirse del paganismo. Imagínense. Eh, Ese es el resultado de cuando esta facción toma el control, ¿no? Hay mucha prosperidad, pero cae en decadencia las personas, ¿sí? La moralidad disminuye totalmente, o sea, es tremendo. Dice acá que la religión natural era el estudio favorito del clero y en él iba incluida casi toda su teología, o sea, mucha forma, mucho rito, pero no había nada de fondo, ¿sí? Mucho programa, así bonito y todo, pero no hay nada que llene el corazón. Se me parece a esta época. La aristocracia, como que se presentaban piadosos, religiosos, y que estaban como mejor que otros que ellos llamaban fanáticos. ¿Mm? ¿Quiénes serían los fanáticos? Ya vamos a ver quiénes, según ellos, eran los fanáticos. Y el pueblo en general, ¿cómo vivía? En ignorancia y en vicio. La iglesia, dice acá, no tenía valor ni fe para seguir sosteniendo la causa, la verdad, ya decaída. O sea, llegaron a un punto como muy parecido al de ahora, ¿sí? No hay poder, no hay fe, dice acá, no hay valor. La iglesia no puede sostener todo esto. Lo que siempre pasa es que la iglesia termina cediendo su experiencia con el Señor, su moralidad, por las cosas, la influencia del mundo. Pues los fanáticos que ellos llamaban fanáticos eran estos hombres. George Wesley, Charles Wesley y John Wesley. ¿Ok? Esos son los que llamaban fanáticos. Y los seguidores de ellos, desde luego. Ahí está, pero el Señor levanta eso para despertar al pueblo. Desde luego ellos van a tener su conversión y eso va a hablar la hermana White a continuación. Entonces vamos a seguir. Si nadie más tiene un comentario. Vamos a seguir. Dice, la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios, que según se les había enseñado, se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de los ritos religiosos. Me impresiona a mí lo parecido a esta época. ¿Qué pareció, qué sucedió con la justificación por la fe que Dios le enseñó a Lutero? Mire, acá lo dice. Se había perdido casi totalmente de vista. ¿Cómo ven ustedes hoy día la justificación por la fe
en el mundo cristiano, hablemoslo en general. ¿Cuál es su También de opinión? caída. Ujú. Mm. Sí, se ha perdido esta justificación, pero por las obras. Uno se da cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Algo que dentro de lo que yo he leído de estos historiadores, ellos mismos se sorprenden. Ellos no le dan el nombre a Satanás, pero dice, este ser trabaja igual en todas las épocas y hemos caído una tras vez con lo mismo. Increíble. Sí, tremendo, dice, y ocupaban su lugar en lugar de la justificación por la fe, los principios del romanismo. Mira, aquí camuflado está el nombre de la facción que está gobernando. Sí, son romanos. ¿Los romanos cómo eran? ¿Cómo eran las cortes de los Césares? ¿Cómo era toda esa aristocracia romana? Era puro placer, puro mundo, puro goce, puro borracheras, carnavales y todo eso. No había nada más. Su espiritualidad se basaba en las obras que hacían a los dioses, los ofrendas que elevaban a los dioses. Tenían, eso sí, construcciones hermosas, muy cómodas. Allá estaban todos sus estatuas. Y eso era su religión. Y eso para ellos era estar bien, en paz con los dioses. Muy similar. ¿Eh? Yo digo Entonces, que estos romanos, ellos son como los que heredan de Egipto. Cuando hace, pues obvio que heredan de Grecia, Grecia hereda de Egipto, ¿no? Y entonces, ¿Egipto de dónde viene? Hereda de Babilonia y viene de los antiluvianos. Entonces, es como su, llamemos su religión totalmente satánica, ¿no? sí, sí, es paganismo, como dice acá la hermana White. ¿Dónde es que dice? Aquí. Apenas podían distinguirse del paganismo, la religión de esos grupos que nombró la hermana Elcira. Y entonces, y el Señor levanta a estos hombres. ¿Y ellos son miembros de qué lugar, de qué iglesia? De esa misma iglesia, de la iglesia establecida, la iglesia anglicana. Pero Dios ve algo en ellos. Él conoce el corazón de cada uno. ¿Por qué los eligió? Bueno, dice acá cómo estaban ellos. Buscaban con sinceridad el favor de Dios. Y ya vamos a ver que ellos mismos no tenían la luz. Lo buscaban como lo aprendieron, pero había sinceridad en ellos. ¿Mm? Y Dios entonces los usa para empezar a levantar a su pueblo. Porque según ellos se les había enseñado que era por medio de una vida virtuosa que ellos mismos construían y por observancia de ritos religiosos. Así fueron enseñados, educados estos hombres. Entonces, y eso también nos pasa a nosotros, que pensamos que porque somos muy religiosos, eso ya significa tener una comunión con Cristo. La religión no es más que expresar la fe que yo tengo, pero eso no me da a mí la relación con Cristo, ni mucho menos la salvación. Pero esto era lo que estos hombres conocían en ese momento. Entonces, había sinceridad en ellos. Querían agradar al Señor. Sí, estos tres hombres principalmente. Bueno, sigamos leyendo. En cierta ocasión en que Carlos Wesley cayó enfermo y pensaba que estaba próximo a su fin, se le preguntó en qué fundaba su esperanza de la vida eterna. Su respuesta fue: he hecho cuanto he podido por servir a Dios. Pero como el amigo que le dirigiera la pregunta no parecía satisfecho con la contestación, Wesley pensó: ¿qué? ¿No son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza? ¿Me privaría de mis esfuerzos? No tengo otra cosa en que confiar. Tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia y ocultaba, es que ahí está el recuadro y no me deja ver, y ocultaba, ¿me ayudas por favor? ¿Y ocultaba qué? Ocultaban la expiación, no está el cuadrito de pronto a salir. Ocultaba la expiación. Despojaban a Cristo de su gloria y desviaban a los hombres de su única esperanza de salvación.
Bueno, sí, entonces decía, la parte última que leyó la hermana, él sí decía, y ocultaban la expiación, despojaban a Cristo de su gloria y desviaban la mente de los hombres de su única esperanza de salvación, la sangre del Redentor crucificado. Es curioso cómo le contesta el amigo, ¿no? He hecho cuanto he podido por servir a Dios. O sea, ellos les enseñaron que eso era agradar a Dios, lo que ellos sirvieran a Dios y que en eso consistía la vida eterna. ¿M? Muy similar a lo que hoy en día la gente tiene en la cabeza. Y él le respondía al amigo, ¿y qué? ¿No son suficientes mis esfuerzos para estar en esta esperanza? Mis esfuerzos, ¿no? O sea que en esa época se llegó a creer que la salvación era por obras, por los esfuerzos que uno hacía, por portarse bien, por ser un hombre religioso, bueno. En eso consistía, esa era su luz. Bueno, John Wesley. John Wesley, hay un suceso en la vida de John Wesley que lo marca, le deja una huella. Y es que él cuando estudiaba en la rectoría era como se le llaman a los colegios, una noche se incendió esa rectoría, estaba llena de niños, porque en esa época había como internados y él estaba internado en el colegio, ahí en el mismo barrio donde vivían. Y se incendió ese colegio, esa escuela. Y claro, todo el vecindario se alertó, se despertó y empezaron a tratar de salvar a los niños. Los papás de Wesley, desde luego, se despertaron y empezaron a implorar al Señor que por favor salvara a sus niños. A todos lo lograron sacar, pero John Wesley quedó atrapado en la parte de arriba. Él tenía solo 5 años de edad. En ese momento el techo se cae de la escuela y se enciende eso en llamas. Los hombres se apiñaron todos y uno de ellos se subió encima de los hombros de estos hombres para tratar de socorrer al niño. Y milagrosamente lo logran salvar. Ya eso estaba lleno de fuego, de humo. Él no le pasó nada, ni un rasguño, ni se asfixió, ni nada. Y lo lograron sacar. Él dijo, soy un tizón arrebatado del fuego. Literalmente. Y eso sí, le dejó una huella en su corazón desde niño. Y entonces él empezó a buscar al Señor, a raíz de esa experiencia desde muy pequeñito. Esa es digamos, la parte fuerte que vive John Wesley cuando es un niño. Ya, Wesley y sus compañeros fueron inducidos a reconocer que la religión verdadera tiene su asiento en el corazón y que la ley de Dios abarca los pensamientos lo mismo que las palabras y las obras. Convencidos de la necesidad de tener santidad en el corazón, así como de conducirse correctamente, decidieron seriamente iniciar una vida nueva. Por medio de esfuerzos diligentes, acompañados de fervientes oraciones, se empeñaban en vencer las malas inclinaciones del corazón natural. Wesley con Whitefield y su hermano, ellos estudian bueno, después ya cuando crecen se van a estudiar a Oxford, ¿ok? En Oxford ellos fundan un club, se llamaba el Santo Club. Era una organización de estudiantes que querían buscar al Señor de corazón. Ya que esto bonito, esos clubes, como los de ahora, ¿no? Entonces, ellos hacen ese club y van allá todos los que quieren tener una vida diferente con el Señor, ¿m? En lo que ellos conocían, desde luego. Y lo que ellos conocían era tener una disciplina de ayunos, de oración. También ayudaban a los necesitados. Bueno, eso era lo que se hacía en ese club, ¿ok? Wesley y sus compañeros. ¿Me recuerdas cómo se llamaba el club, por favor? Santo Club, el Santo Club, Holy Club en inglés, el Santo Club. Desde luego ellos pues recibían burlas de sus compañeros, críticas por fundar ese club, ¿no? En las universidades es muy común encontrar esos clubes, sobre todo en
en Europa, en Estados Unidos, que el Club Alfa, Beta, Mega, no sé qué, si sé cuándo, que son Fraternidades que eso, llaman. para fraternidades, aquí también hay en la zona de Bolivia, en el sur acá de Sudamérica, hay también fraternidades. Y esas fraternidades son como logias, hermanos, hoy en día, pero claro, se ha metido todo eso. Eh, y en esa época ya empezaba también algo de esto, de logias y todo eso. Pero estos hombres hacen como una especie de logia buena, digámoslo así, ¿no? Un grupo organizado donde querían ser mejores delante del Señor, sí, con su salvación por obras y todo eso, pero había sinceridad y eso es lo que Dios se fija, ¿no? En estas personas y desde luego recibían rechazo y burlas y, ay, ahí ven los santurrones, los no sé qué, si sé cuándo. Claro, esto en la Universidad de Oxford, imagínese usted. Pero así fue, así fue la idea de estos. Llevaban una vida de abnegación, de amor y de humillación, y observaban rigurosamente todo aquello que a su parecer podría ayudarles a alcanzar lo que más deseaban, una santidad que pudiese asegurarles el favor de Dios, pero no lograban lo que buscaban. Vanos eran sus esfuerzos para librarse de la condenación del pecado y para quebrantar su poder. Era la misma lucha que había tenido que sostener Lutero en su celda del convento en Erfurt. Era la misma pregunta que le había atormentado el alma. ¿Cómo puede el hombre ser justo para con Dios? Nada de eso les ayudó, digamos, en esa agonía que tenían. Había sinceridad, ¿no? Y ellos querían una santidad que pudiera asegurarle el favor de Dios. Ese era su propósito, ¿no? Yo creo que, no sé, en algún momento hemos tenido ese propósito, ¿no? Pero no lograban lo que buscaban. Pero miren cómo el Señor los va conduciendo, ¿sí? Y ellos solitos solitos quiero decir, solitos se va dando lo que Dios está destinado para ellos. De que en ellos se despierte una insatisfacción, ¿ok? De que no estén satisfechos. Y el Señor así les va a enseñar que las obras del hombre no van a hacer nada, sino esos esfuerzos no son encaminados en lo correcto. Entonces es lo mismo que vivió Lutero. Ellos también tienen que vivirlo. Este es el club, el Santo Club, una pintura que hay ahí. Ellos se reunían todos los días desde las 6 hasta las 9 antes de estudiar. 3 horas para orar, recitaban salmos, leían el Nuevo Testamento en griego, todos sabían griego. Oraban cada hora que tenían una vigilia durante varios minutos y cada día por una virtud especial. O sea, hoy vamos a orar por paciencia, mañana vamos a orar por temperancia, pasado mañana vamos a orar así, por alguna virtud fruto del Espíritu. Dice que comulgaban todos los domingos, ayunaban los miércoles y los viernes, ayunaban 2 veces por semana, hasta las 3 de la tarde, imagínense, todo el día ayunaban, 2 días a la semana. Y en 1730 el grupo comenzó la práctica de visitar a presos en las cárceles, ¿ok? Predicaban, educaban y aliviaban a los deudores. Les ayudaban a pagar deudas a los otros compañeros también que eran pobres, siempre que fuera posible. Ayudaban a los enfermos, todo eso, ¿sí? Dice la hermana Ana Milena, era como un momento de preparación. Sí, es verdad, esto el Señor lo permite también. Y así el Señor despierta esa necesidad. O sea, después de todo esto, que son cosas que, bueno, uno dice exteriormente, no, pues estos tipos son pero súper consagrados, ¿no? Imagínense esa vida y estudiantes, veinteañeros, o sea, tan jovencitos y mire, tan juiciosos y todo eso, pero eso no llenaba su alma. Faltaba, faltaba Cristo. Entonces, qué bonito como el Señor va enseñando y va encaminando todas estas cosas, ¿no? Y el Señor está a su ojo vigilando acá con estos hombres.
Y a ellos se les unieron algunos. El grupo no era muy grande, desde luego. Nadie estaba muy interesado en la santidad del corazón, pero tenían ahí un grupito así pequeñito. Y, y ahí entonces ellos van a aprender algo. El fuego de la verdad divina que se había extinguido casi por completo en los altares del protestantismo iba a prender de nuevo al contacto de la antorcha antigua que a través de los siglos había quedado firme en manos de los cristianos de Bohemia. Después de la Reforma, el protestantismo había sido pisoteado en Bohemia por las hordas de Roma. Los que no quisieron renunciar a la verdad tuvieron que huir. Algunos de ellos que se refugiaron en Sajonia guardaron allí la antigua fe y de los descendientes de estos cristianos provino la luz que iluminó a Wesley y a sus compañeros. Bueno, esto es bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan de Bohemia? ¿A qué país, a qué país en la actualidad corresponde Bohemia? Cuando hablamos de Bohemia, hablamos de qué país. ¿Alguien se acuerda? Voy a subrayarlo aquí mientras buscan, piensan, para que podamos recordar cositas. Cuando decimos Bohemia, ¿a qué país de hoy en día nos estamos refiriendo? O la hermana Juárez se refiere. Que en esa época se llamaba Bohemia. Hoy en día, ¿cómo se llama? ¿Dónde Francia, es? No. ¿Dónde Alemania, es? No. ¿Dónde es? Países Bajos, No. ¿no? ¿Dónde Italia, estuvo John Haas? Jerónimo. ¿Se La acuerda? Suiza. República Checa. República Checa. Ah, Muy bien. República Checa. Muy bien, hermana Leonor. El Señor la siga bendiciendo. Sí, República Checa, recuerden, ¿ok? Bohemia. Estos cristianos, que es ahí pegadito a Alemania igual. Em, Ustedes se acuerdan que Juan Haas y que lo pusieron, fue los de los primeros mártires del siglo XV, que Bohemia batalló mucho con los ejércitos de Roma, que leímos ahí que había un general que no tenía un ojo y el Señor lo bendijo porque sacó corriendo a los ejércitos del papado. Bueno, todos estos milagros que ellos tuvieron que vivir, tiempo después ellos tuvieron que salir porque ya no los dejaron, no los dejaron. Pero es de Dios también porque la luz que ellos tenían, después ellos se alimentan, digamos, del luteranismo, de Lutero, y ellos como son, de ahí viene la palabra bohemio, ¿sí? Van de un lugar a otro, de ahí sale la palabra bohemio. Entonces ellos esparcen la luz, y ese es lo que el Señor les destinó. Estos hombres pasa el tiempo y en el siglo XVIII se llaman moravos. ¿Se han escuchado hablar de Moravia? Es otro nombre que se le da posteriormente a lo que hoy es República Checa. Entonces ha pasado por diferentes nombres, pero es la misma región. En esa época se llamaban los moravos, ¿ok? Y acá el Señor va a usar a los moravos para llevar la justificación por la fe a la vida de Wesley y sus compañeros, pero más que la predicación va a ser a través de la vivencia. Y vamos a ver cómo Wesley, que ya en su interior sabe que algo no anda bien, ¿sí? Que todo eso que han hecho no satisface el alma, hay algo que falta. Vamos a ver cómo el Señor lo confronta y le muestra, le va a mostrar eso que le falta, ¿no? después de haber sido ordenados para el ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América en 1735. Iba también a bordo un grupo de moravos. Durante el viaje se desencadenaron violentas tempestades y Juan Wesley, viéndose frente a la muerte, no se rindió seguro de estar en paz con Dios. Los alemanes, por el contrario, manifestaban una calma y una confianza que él no conocía. Los moravos vivían en Alemania en esa época y se van a encontrar con los Wesley en un viaje misionero cuando los mandan a predicar a los Estados Unidos de América, los dos hermanos. Entonces John Wesley está ya en ese barco, es 1735.
y también va con acompañantes moravos. Ese viaje es terrible y se desencadenan unas tempestades tremendas y ese barco está que se hunde. Por aquí hay una pinturita para que podamos también ejercitar la mente e imaginarnos la escena. Ustedes saben, un barco en pleno Atlántico allá, eso, una tempestad con unas olas gigantescas y ese barco se le empezó a entrar el agua. Sí, por aquí vemos aquí un chorro de agua. Empiezan a sacar a los niños, todos empiezan a desesperarse, a gritar y John Wesley le da susto fuerte. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que los únicos que están tranquilos y están alabando al Señor, cantando y orando, son los moravos, estos que ustedes ven acá a la derecha. Los moravos están tranquilos. Es ahí cuando se despiertan los temores de John Wesley, de los Wesley en general, y no pueden creer que estos hombres estén en esa actitud. Él por su parte dice acá que no se sintió seguro de estar en paz con Dios. Y ahí es como Dios lo empieza a confrontar a uno. Y ellos están tranquilos en la confianza del Señor y ese barco está que se hunde y se le está entrando el agua y todo y ellos siguen cantando y orando como si nada. Esto le da una impresión fuerte a John Wesley. Dice, pero ¿qué está pasando acá? Si se supone que yo soy el ministro, yo soy el que voy a predicar allá a Estados Unidos, yo soy el que, sí, ya me gradué, ya me ordenaron, fundé un club de la santidad y toda esta cosa, pero yo ¿por qué tengo miedo? Y estos están como si nada. Dura esa confrontación. Entonces ahí vamos a continuar. Ya mucho antes, dice él, había notado yo el carácter serio de aquella gente. De su humildad habían dado pruebas manifiestas al prestarse a desempeñar en favor de los otros pasajeros las tareas serviles que ninguno de los ingleses quería hacer, y al no querer recibir paga por estos servicios, declarando que era un beneficio para sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho más por ellos. Y día tras día manifestaban una mansedumbre que ninguna injuria podía alterar. Si eran empujados, golpeados y derribados, se ponían en pie y se marchaban a otro lugar para no quejarse. Mansedumbre, ¿no? Menciona Wesley, él mismo decía, yo ya los había visto detallado, decía, esta gente es diferente. No sé, tocaba limpiar el piso. Los ingleses eran muy estiraditos y no, yo puedo hacer eso. Y llegan los moravos y ellos sí lo hacían con una mansedumbre y ayudaban a los demás. Eso se empieza a cautivar el corazón de Wesley. ¿M? Em, y desde luego a veces los empujaban, les hacían el feo y todo esto por ser moravos, sencillamente. Por ser así, ¿no? Ellos son una reprensión contra el pecado, su sola presencia. Y todo eso empieza a despertar el interés en Wesley y en su corazón de decir, algo está pasando y yo no estoy, o sea, algo me falta. ¿M? Ahora se presentaba la oportunidad de probar si habían quedado tan libres del espíritu de temor como del orgullo, ira y venganza. Cuando iban a la mitad del salmo que estaban entonando al comenzar su culto, el mar embraveció, desgarró la vela mayor, anegó la embarcación y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades nos habían tragado ya. Los ingleses se pusieron a gritar desaforadamente. Los alemanes siguieron cantando con serenidad. Más tarde pregunté a uno de ellos, ¿no tuviste miedo? Me dijo, no, gracias a Dios. Volví a preguntarle, ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Me contestó con calma, no. Nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Mm. Increíble. No sé si alguien quiera comentar algo que le llame la atención. Cuando la vela mayor, que es el mástil del centro del barco, se, se rompe, se pierde control sobre el barco. Ya es muy difícil darle la dirección que uno quiere a punta de velas, porque no hay velas.
Entonces, ahí ya todos empiezan a gritar, o sea, ya es el final, pues. Y en esa desesperación y esos gritos, los moravos están tranquilos, su confianza en Dios. Esos son el pueblo remanente. Mire, aquí se encuentra, estos dos grupos se encuentran en un barquito. Los que les falta, pero el Señor está pendiente de ellos, y los pocos que no han manchado sus vestiduras. Ahí están los dos en ese barquito. Este viaje es a Estados Unidos de John Wells es maravilloso. Aquí se encuentran los dos grupos. Y un grupo aprende del otro. ¿Sí notan? Un grupo aprende del otro. Y Dios usa un grupito para enseñarle al otro. A los que van atrasito. Así hace siempre el Señor. Entonces es maravilloso esto. Y Wesley, pero no tienen miedo. No, gracias a Dios no tenemos miedo. Y ni los niños ni nada. No, en cambio todos gritando y todos, mejor dicho. Claro, el miedo también es producido porque no conocemos a Jesús. Y ahí John Wesley empieza a darse cuenta, dice, yo vengo es que a predicar, pero los que me están predicando son estos. Yo no conozco a Cristo. Y entonces esa necesidad es plantada en el corazón de Wesley. Y Wesley empieza a hablarles a ellos. Enséñenme, así. Enséñenme ustedes porque yo no conozco a Cristo. Y ahí entonces los morados empiezan a tener conversación con Wesley, empieza una relación de Wesley con los morados. Ok, eso es clave en la historia de él y en lo que va a pasar, porque esta es lo que Dios ha juntado a estos dos grupos, a los morados con los Wesley, para enseñarles el camino a Cristo, la justificación por la fe, y que Wesley tenga su encuentro con Jesús. Muy bonito esto. Gracias. Al arribar a Savannah, vivió Wesley algún tiempo con los moravos y quedó muy impresionado por su comportamiento cristiano. Refiriéndose a uno de sus servicios religiosos que contrastaba notablemente con el formalismo sin vida de la iglesia anglicana, dijo: la gran sencillez y solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos y me parecía estar en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo, el tejedor de tiendas, o Pedro, el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. Miren, hermanos, que la predicación a Wesley no fue tanto de doctrina, porque pues Wesley sabía la Biblia, pero era de testimonio, ¿sí notan? De ver en acción todo eso que él ha leído, pero que él no vive realmente. La experiencia. Eso, amén. La experiencia de ellos. Los morados no empezaban a decirle, ven Wesley, te damos un estudio bíblico, No, venga a los cultos con nosotros. Vea, conviva con nosotros. Claro, Wesley quiere convivir con ellos. Ellos llegan a Savannah. Savannah es lo que hoy es una colonia de Georgia. En esa época ya están las colonias de Estados Unidos, de Georgia. ¿Ok? Y él vive algún tiempo con ellos para aprender y lo impresiona su vida, su devoción tan sencilla. Claro, los ingleses acostumbrados a su pompa, su forma, su elegancia, ¿sí? A la forma, pero no al fondo. Y aquí, en esta iglesia, dice él, esto es una belleza, o sea, es como me imagino que estoy con Pablo, con Pedro. Aquí hay un poder extraño, el poder del Espíritu. Entonces, Wesley empieza a completar por así decirlo, el entrenamiento que el Señor está haciendo con él y usa a los hermanos morados. Por su parte, Wesley empieza a predicarle a los indios de América, de Estados Unidos, a los apaches, a todos ellos, en las colonias. Y claro, estos hombres pues están 0 kilómetros, ¿no? Ellos, imagínense, los indios apaches y todo, ellos no conocen de las escrituras, no conocen nada de esto, ¿no? 0 kilómetros.
Entonces dijo, pues esto es más fácil porque ellos a la verdad no tienen tanta contaminación como nosotros, ¿sí? Porque han estado pues en la vida natural, aislados, sí, ignorancia de las escrituras, pero con ellos es más fácil porque no tienen prejuicios, no tienen, sí, como nosotros, una educación antigua que nos es más difícil, ¿no? Eso fue su experiencia al predicarle a los indios de los Estados Unidos. Eso fue en 1736 ya, la colonia de Savannah en Georgia. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, un aporte, algo le llama la atención? Otra cosa que le impresiona a Wesley es que ahí no hay jerarquías, no hay fórmulas, podemos decir, programas tan rigurosos y cosas tan formales. Es algo muy sencillo. Vamos a ver aquí que se me ha olvidado subrayar, cositas así. Mientras alguien si quiere decir algo. A mí me llamó la atención que en la tempestad, en el barco, me acordó la época de Jesús, también el carácter que el Señor tuvo cuando hubo esa tempestad y cómo pues eso fue a propósito, ¿no? Porque era una enseñanza también para los discípulos y también una ocasión similar le pasó a Ángel y Juan incluso. Me acuerdo que ella también estuvo en una tormenta y no recuerdo dónde está escrito, pero ella relata también que fue bastante fuerte y pues como el Señor muestra ahí nuestro carácter cómo está, ¿no? Frente a esos problemas, frente a esos eventos, cómo está la confianza de uno en Él y cómo estamos. Ahí nos podemos Medir. dar cuenta, más medir. Así nos, sí, es verdad. Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, Peter Boehler, llegó a una inteligencia más clara de la fe bíblica, 1738. Llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley se encendió la fe en su alma. Sentí, dice, calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación y me fue dada plena seguridad de que había quitado mis pecados, sí, los míos, y de que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el momento en que Wesley tiene su encuentro con Jesús, empieza a caminar con Jesús. Imagínense, 1738. Él ya tenía 35 años aquí en este momento. Se asocia con Peter Boehler, Peter Boehler. Él es clave, digamos, el Señor lo usa él para poder explicarle, ¿sí? Pero noten que por más explicaciones y todo, y evidencias que había tenido Wesley de, de los moravos y todo esto, de que algo le faltaba, fue en otro momento donde cambió para siempre su vida. Y fue allá en una reunión de la Sociedad Morava, de los moravos, allá en Londres, cuando se leyó un escrito de Lutero. Ahí, dice él, se calentó mi corazón de un modo extraño. Viene la luz, empieza a comprender y él abandona, digamos, la confianza en sus obras y se entrega a Cristo. Ahí es donde él empieza a recibir la convicción, la seguridad del perdón, e inicia esa vida con Jesús. Bien, entonces, esto es una prueba de que esto no es por lo que hayamos estudiado,
ni porque nos hayamos afiliado a una iglesia. Ese es un momento en el cual Jesús toca la puerta y si tú le abres, pues ahí empieza tu caminar con Cristo. En algún momento de la vida, ¿sí? Entonces no depende de lo que hagamos, eso no depende. Este era el momento. Wesley estaba ahí insistiendo, insistiendo, buscando, mirando, ¿sí? No tuvo tampoco esa aprehensión con los moravos, porque los moravos para él eran, o sea, una gente extraña, ¿sí me entienden? Era una gente por allá de otra cultura, de otro. No se puso a decir esto es que me van a enseñar a mí, nada, sino, no, estaba buscando, 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 porque Jesús siempre pone el anhelo en el corazón antes de darte lo que te quiere dar. Y así ha sido siempre con estos hombres. Y allí en un escrito Lutero, eso, ¡bum!, enciende el corazón, el Espíritu Santo llega a su vida y ahí empieza el Señor Jesús a trabajar con él. Ahí tiene su encuentro con Jesús, 1738. No sé cuántos podemos decir, en tal año tuve mi momento clave con Jesús, ¿no? Sería bonito poder uno decir, en tal año empezó algo nuevo para mí con Jesús. Es bonito eso. Para mí 2018, por ejemplo, es un antes y un después en mi vida con Jesús. Ahí empieza una etapa nueva. Bueno, Y tiene fases. sí, claro, es una así nomás. Sí, pero como ese inicio, como ese cambio así tremendo, lo recuerdo así vívidamente. Ese año es clave para mí, como lo fue 1738 para Wesley y como será otros años para ustedes y otras personas. Bueno, interesante. Vamos a seguir leyendo Wesley. Durante largos años de arduo y enojoso trabajo, de rigurosa abnegación, de censuras y de humillación, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al fin le encontró y comprobó que la gracia se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios. Era un don sin dinero y sin precio. Vuelvo a leer esto que es bien importante. Dice, comprobó Wesley que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don sin dinero y sin precio. Eso no era para ganar la gracia. Entonces él aprendió esa gracia gratuita que el Señor quiere darnos. Pero hay algo acá interesante y es, a pesar de el enemigo lo trató desde luego, de desalentar, como esta mañana leímos, ¿no? Él también llegó al pantano de la, ¿cómo se llama? De la desolación, ¿no? Del desconsuelo, perdón, el pantano del desconsuelo. Entonces, cuando tiene ese cambio, ese encuentro con el Señor, pues ahí ya, es como Pablo abrió los ojos, el Señor le quita esos cascarones de los ojos y empieza a entender, a ver y a vivir con el Señor. Bueno, entonces, algo que podemos aprender acá. Hay que perseverar. No se desanime. Ni diga, no, ya el Señor a mí no me habla. No. Firme. Siga adelante. Mire, Wesley buscó, buscó y buscó y buscó. ¿Cuántos años? Desde Wesley podemos decir desde los 5 añitos. El Señor le puso ese anhelo en su corazón cuando tuvo esa experiencia en el colegio que se incendió y todo eso quedó grabado en su mente. Desde ahí. Y acá tiene ya 1738. Acá tiene 35. O sea que 30 años ahí buscando al Señor. Impresionante. Pero Dios le dio esa perseverancia. Y eso nos lo da el Señor porque por nosotros no somos perseverantes. También hay que pedirle al Señor perseverancia. No claudicar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, no. Hacerle, porque dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Hay que ser perseverancia, Señor, dame perseverancia. Constancia, insistir, 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 así como insistimos para otras cosas. Bueno. Seguimos, hermana Elsie. Nos ayuda con el siguiente, por favor. Bueno, una vez afirmado en la fe de Cristo, ardió su alma en deseos de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la libre gracia de Dios. Considero el mundo entero como mi parroquia, decía él, y donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declarar a todos los que quieran oírlas, las alegres nuevas de la salvación. Amén. Y pues claro, él está destinado para ser un gran predicador. Desde luego, el Señor pone esas ganas de contarle a todo el mundo. Y ese es su don, el don de la predicación. Wesley, escuchar un sermón de Wesley era maravilloso, que uno veía ahí la mano del Señor guiándolo. Hermana, Una pregunta, sí ¿eso es señora, como la justificación por la fe, lo que él alcanzó ya como a vivir, a entender? sí, a vivir, sí señora, Ok, por la gracia gracias. de Dios. Siguió llevando una vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe, no como raíz, sino como fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano, y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido. La justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón, que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Esta frase tan interesante. Él siguió llevando una vida de abnegación y rigor. Y no quiere decir que, ya, digámoslo así, conocí al Señor, esto no sirve de nada, todas estas cosas que dices. O sea, no servían de nada, es verdad. Pero no quiere decir que ahora se va a echar como les digo yo. Estas cosas que él hacía ya no eran la base, sino un resultado. Esto es lo que quiero subrayar. Ya no eran la raíz, sino un fruto. Qué bueno como lo explica la hermana Juárez ahí. Porque usted puede hacer una obra. Pregúntese si esa obra es base de su fe o resultado de su fe. Preguntémonos si eso que hicimos es raíz o es fruto. Ahí está la diferencia. Usted tiene disciplina, ¿es base o es un resultado de la fe? ¿Es raíz o es un fruto de la santidad? Si es base y raíz, estamos en problemas. Es su justificación por las obras. Pero si es un resultado, un fruto, por la gracia de Cristo, vamos bien. Eso es una forma de medirnos. ¿Mm? Quiero Para- aportar algo de lo que dice ahí referente al fruto, Por favor. y es acá abajo donde dice que consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido. La justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón. Eso tiene que ver con lo que también sábados atrás hablábamos de la regeneración en nuestra vida, el nacer de nuevo, y cómo lo que hablábamos, eso está ligado con la justificación por la fe. De esa manera, la justificación y la regeneración es lo que lleva fruto realmente en nuestra vida conforme al ejemplo de Cristo. Y ahí se confirma que tanto la justificación como la regeneración viene de lo alto. Porque es que a veces lo que hablaba ahí, entender y vivir una justificación, es fácil, no es fácil. Inclusive es difícil inclusive entenderla, mucho más vivirla. Entonces eso viene realmente como un fruto
llamemos de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso es que podemos pasar horas y horas explicando justificación por la fe, pero no es fácil. Y aquí lo maravilloso es que Wesley ya lo predicaba porque lo vivía, porque lo entendía, porque en su vida había sucedido ese poder de regeneración, de un estilo de vida nuevo, o sea, había nacido ¿qué? De nuevo. Entonces, esto es lo maravilloso porque hay poder, porque a veces nosotros hablamos y no sucede nada, es porque todavía no lo hemos vivido y no lo entendemos. Sí, hermana Alcira, qué bueno. Yo pasé horas estudiando justificación por la fe y nunca lo entendí. Me acuerdo tanto que yo era como mi piedrita en el zapato porque creía entenderlo, ¿no? Creía pues, la teoría, ¿no? Pero no se había vivido. Alguna vez la hermana Alcira me dijo, cuando lo vivas, ahí va a ser la diferencia, lo vas a entender. Y sí, el Señor puso esas palabras en la boca de la hermana Alcira porque tal cual. Ahora puedo decir que lo entiendo porque lo he vivido. Y me gustaría que muchos lo vivieran. Es maravilloso, es una cosa impresionante. Y seguimos, ¿no? No quiere decir que ya sé, no. Esto es una ciencia, la justificación por la fe, la regeneración, es un proceso muy hermoso. ¿Y cómo se vive esa justificación por la fe? ¿Quién Le habla? dejo esa respuesta a la hermana Alcira. Leonor. Entonces ya no le conozco la voz. Pues ahí está la respuesta, ¿no? Dice la justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Entonces esa justificación, Leito, es lo que hemos venido hablando tanto, de hacer su mejor amigo Cristo. Y pues a algunos nos cuesta, ¿no? Tener esa intimidad y esa amistad tan plena con Jesucristo. Entonces, la verdad, eso hay que empezar a vivirlo. Y como decía Tommy, paso a paso. Es lo que se empieza. Y es como empieza a ocurrir ese milagro regenerador en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Y es por medio de Jesucristo cuando usted logra ya esa intimidad con Él. De verdad, es la manera en la que tú puedes ir al Padre de verdad, conocerlo. Pero nosotros eso lo hemos pasado como tan livianamente y fácil. No es que yo le oro al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero eso de orarle a ir a conocer al Padre es diferente. Por eso es que dice que nadie va al Padre sino a través de Jesús. O sea que el primer paso es Jesús. Justificación por la fe es lo que yo acepto ese sacrificio, esa sangre expiatoria de Cristo en mi vida y empiezo a tener una relación personal íntima con Jesús. Nadie la puede vivir por nadie. Nadie, después de que la vivas, nadie te la puede contar como es, ni nadie te puede quitar lo vivido con Jesús. La misma hermana Helen White dice que es la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es una obra de Dios. Esa es la justificación por la fe. Y esa obra que Dios puede hacer por nosotros es que abate en el polvo la gloria que el orgullo, la envidia, la vanagloria, todo lo que nosotros tenemos que impide, llamemos esa relación con el Señor. Y Él la manda al polvo. Y ahí es donde lo que varias veces dice Tommy, ya digamos los que, porque en cierto grado todos somos orgullosos, tenemos algo de orgullo, no lo bajan, no lo tira al piso. Nuestros ídolos al piso. Nuestras vanaglorias al piso. Y después de que nosotros ya estamos, llamemos en el piso, ahí es cuando el Señor dice, hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y cuando Él empieza a trabajar, empieza a ver ese poder de regeneración a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquellas cosas que te gustaban, te dejarán de gustar y te empezarán a gustar aquellas que antes no te gustaban.
Y empiezas a sentir que el cristianismo es ligera, es suave en medio de la dificultad. Porque ya tú no estás haciendo algo que es imposible y va en contra de tu naturaleza. Porque el poder grande es el regenerador, es el que está haciendo en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y luego, cuando ya esto vaya avanzando y tú lo puedas tener claro, esto va para la última generación, el sello de Dios es el nombre del Padre en nuestra frente. La ley, el carácter, todo lo que representa a Dios, el que está siendo acusado ahorita grandemente por Satanás, estará en nuestra mente. Y eso ahí es donde ya uno realmente conoce al Padre. Por eso cuando si alguien me recuerda qué discípulo era el que decía que le mostrara al Padre a Jesús. Felipe. Felipe. ¿Y qué le decía? ¿Cuánto hace que ando contigo? Y no conoces al Padre. Porque es que primero hay que conocer a Jesús porque así tú conoces al Padre. Y a veces lo digo por la experiencia que estoy viendo digamos, para los que tuvieron papás. No, es que a mí se me facilita porque yo tuve papá. Y para el Cira no, porque no tuvo papá, murió cuando estaba muy chiquita. Entonces, a veces rebajamos lo que es el Padre realmente y no, eso no es así. Pero entonces, como que nos saltamos el conducto y cómo lo dejó y dejamos a un lado a Jesús. Cuando yo lo dejo a un lado, pues yo no entiendo la justificación por la fe, yo no vivo realmente ese gran milagro en mi vida. Ya luego después ese es Jesús el que me lleva y me conduce al Padre. Y sí, para algunos es más fácil tener esa relación, pero eso no quiere decir que lo conozcan. Por eso el primer paso es Jesucristo, ¿a través de quién? De su Santo Espíritu y una amistad diaria con Él. ¿Qué haces tú con una amistad? Puedes pasar horas comiéndote un helado, comiéndote algo, una fruta, lo que sea, pasas horas. Vas en el carro con tu amigo y vas hablando, con tu amiga y vas hablando. Inclusive a veces te vuelves inoportuno e inoportuna para tu amigo. Para Jesús no, tú no eres inoportuno. 24/7 Él está pendiente de ti. Él es nuestro amigo y de esa manera es como funciona esto. Por eso Wesley tenía claro ya todo esto de la justificación por la fe, ese poder de regeneración, de nacer de nuevo y que esa obra viene de lo alto, conforme al ejemplo de Cristo. Gracias. Amén. Una cosa que el Señor empieza a trabajar con Wesley es cuando les prohíben a todos los ministros que no estén conforme a la iglesia establecida predicar en las iglesias. Desde luego a Wesley ya le ponen la mira porque él está con los moravos. Y los morados son tenidos como disidentes. Pues Wesley se junta con los disidentes y termina expulsado de la iglesia. Bueno, muy similar, esto sucede a todos los hombres, ¿no? Los expulsan de las iglesias donde pertenecen. Y no lo dejan predicar ni a él, ni a su hermano, ni a Whitefield, el amigo. Y entonces el amigo dice, ah, no, yo sí me voy a la calle a predicar entonces. La calle sí no era ilegal ni nada. Y Whitefield se va a la calle a predicar y Wesley eso le da un shock nervioso porque para él predicar fuera de la iglesia era un pecado, o sea, y predicar a la gente en la calle, eso era mundano, eso era... entonces el Señor también rompe esos preconceptos de Wesley. Y pues sí, Señor, que Wesley empieza a predicar en la calle. Su amigo lo convence, bueno, el Señor Jesús convence a Wesley por medio de su amigo Whitefield. Y empieza a predicar en la calle, en cualquier rincón, al lado de las mismas iglesias, ahí al ladito. Esta foto es muy diciente porque ahí es donde empiezan las predicaciones en la calle, así, al aire libre. Eso ocurrió en 1738 cuando les prohíben predicar en las iglesias oficiales a él y a sus amigos.
Y ahí es cuando empieza la costumbre de reunirse así en la calle. Wesley decía que apenas, o sea, me dio duro esto. Decía, apenas podía reconciliarme con esta extraña forma de predicar al aire libre, de la cual Whitefield me dio un ejemplo el domingo pasado, decía él en un diario. Habiendo sido toda mi vida hasta hace muy poco tan tenaz de cada punto relacionado con la decencia y el orden, ¿no? Él era muy riguroso, muy, sí. Él dice la decencia y el orden que debería haber pensado que salvar a las almas era casi un pecado si no se hubiera hecho dentro de una iglesia. Ese tenía ese asunto en su cabeza. Entonces el Señor rompe con eso. Y sí, Señor, que Wesley se convierte en el predicador por excelencia callejero. Las calles, se toma las calles, cualquier lugar donde hay gente y la gente iba y lo escuchaba y se sentaban ahí con los niños como ustedes ven y eso era maravilloso escuchar a Wesley ahí, las enseñanzas y así el Señor empieza a levantar a su pueblo, así lo empieza a levantar. Entonces dentro de las iglesias pues quedan los formalistas, pero los que quieren algo diferente en la calle. Y ahí se ponen de acuerdo y ya saben dónde está Wesley y sus amigos y empieza la obra de reavivamiento allá en Inglaterra. Esa es la historia de los Wesley, interesante. Pero bueno, esto sí, entonces eso sigue avanzando. Que eso se vuelve a repetir, ¿no? O sea, al final así se terminará predicando. Claro, pues no nos van a dar las iglesias adentro, ¿no? Toda la vida, ¿no? Si hoy estamos por Zoom, mañana estaremos con la bendición de Dios en una finca, pero después quién sabe dónde nos va a tocar predicar. Mire, es nuestro deber, hermanos, aprender para enseñar a otros. Créemelo. A veces uno se acomoda mucho a que solo tales hablan o en la iglesia y todos hemos caído en eso. En su momento, bueno, de pronto estoy generalizando, pero yo caí en eso y es cuando Dios la verdad me da un sueño y me muestra eso, que ya yo quería llevar a alguien a la iglesia y hay una voz del cielo y me dice, pero ¿cuál iglesia, Ciro? La iglesia adventista ya no está. Explícale lo que tú sabes. Y fue una confrontación porque, bueno, yo no sabía muchas cosas y todavía me faltan muchas cosas por saber. Y para mí fue una amonestación del Señor de que es el deber, si yo como discípula de Cristo, como hija de Él, como sierva de Él, pues, o sea, pues yo tengo que estar también al servicio y cuando esto se apriete, todo esto le toque a uno ir a las calles, a donde le toque, a donde el Señor lo ponga y en este momento usted testifica con su vida. Y de esa manera la Biblia viene siendo parte de tu vida. Y es así como lo que el Señor desea, no solo uno. Acuérdese que la palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así es, hermano. Entonces aquí estamos en entrenamiento con el Señor. Todos deben estar preparados en su momento para testificar de la fe, dice allí Pablo también. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces ahí empiezan las predicaciones en la calle. Desde luego se empiezan a hacer notar, ¿no? Porque empiezan a ver allá los grupitos, ya empiezan a identificar a Wesley, todos ellos, ¿no? Ya se ponen en la mira de la gente, las autoridades, bueno, todo esto, y empieza a perseguirlos también. Entonces empieza a poner difícil la cuestión. Whitefield y los Wesley habían sido preparados para su obra por medio de un profundo sentimiento de su propia perdición y para poder sobrellevar duras pruebas como buenos soldados de Jesucristo, se habían visto sometidos a una larga serie de escarnios, burlas y persecución, tanto en la universidad como al entrar en el ministerio. Ellos y otros pocos que simpatizaban con ellos fueron llamados despectivamente metodistas por sus condiscípulos incrédulos, pero en la actualidad el apodo es considerado como honroso por una de las mayores denominaciones de Inglaterra y América.
Ahí nace el movimiento metodista. Ok, así nace en las calles, por la persecución de no poder predicar en las iglesias, sí. Ahí empieza el movimiento con Wesley y ese era el plan del Señor. ¿Por qué es tan importante para nosotros la iglesia metodista? Y hablo no como organización, sino como el movimiento metodista. Porque esa es la raíz de la luz que el Señor nos ha dado, la justificación por la fe. De ahí viene la hermana White. De ahí viene, muchos de los pioneros de la iglesia fueron metodistas. ¿Ok? Entonces, como es la raíz, digamos, de los instrumentos que el Señor usó para que hoy en día estemos aquí en la verdad será libres. Entonces, eso también es muy lindo poder ver la mano del Señor, cómo nos ha conducido. Más allá de los nombres de las denominaciones, es la enseñanza, la luz que Dios ha dejado. Y estos hombres los empiezan a llamar despectivamente metodistas. Y noten que este es un patrón también, que ellos no se proponen llamarse a sí mismos como el grupo de tal o el grupo de tal, es los de afuera los que les dan el nombre, ¿sí? Los puritanos, ellos tampoco se dijeron, vamos a ser puritanos, ¿no? Los de afuera les dieron el nombre. El metodista lo mismo. Los cristianos, quienes los llamaron cristianos por primera vez por allá, los paganos en Antioquía. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, esos cristianos, y eran despectivos la palabra que usaban. Pero esa palabra se convierte en algo, ellos queriendo ofender, terminan haciendo lo que Dios quiere, y usando la palabra para definirlos. Entonces eso le pasó a los metodistas. Acá inicia el movimiento metodista. Hermana Leonor. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra, estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Millares fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Había que proteger de los lobos rapaces a estas ovejas. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Ni Lutero estaba en su mente poner una nueva denominación. Ni Wesley tampoco. Ni los pioneros adventistas tampoco. Cosa como el Señor va dirigiendo todo. Y es así como, bueno, se organizan, pues no pueden estar todo el tiempo en las calles porque de todas formas, pues el Señor estaba no a acabar el mundo en esa época. Entonces, ellos encuentran, John Wesley encuentra un sitio. Es una fábrica de cañones de guerra. Y para honra y gloria de Dios, la pueden comprar después de mucho trabajo y se convierte en la primera capilla metodista del mundo. El nombre de esa capilla es la fundición, porque fundían cañones de guerra. Y le conservaron el nombre, la fundición, porque ahora son una fundición como de almas. Y para honra y gloria de Dios pasa esa construcción de ser un taller de guerra a ser un taller de vida para muchas personas de la Inglaterra del siglo XVIII. Y ahí nace la iglesia metodista con John Wesley. Vamos a dejar ahí y pensemos también, meditemos con el Señor todo este recorrido tan impresionante de cómo ya acá esta iglesia metodista, ya digámoslo así, se acerca a nuestras raíces, hace parte de nuestras raíces. Qué bonito cómo el Señor a través de todos los siglos ha conducido a su pueblo. Y de aquí van a salir los metodistas que se van a volver adventistas. Qué bonito es. Desde luego también se fundan iglesias en Estados Unidos después, ¿no? Pero las primeras inician en Inglaterra. Ahí lo dejamos. La historia de John Wesley sigue. Con la ayuda del favor de Dios, el otro sábado seguimos con la historia de Wesley. Lo que viene es impresionante lo que él vive.
en cuestión de pruebas, persecución y todo esto. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar algo, aportar algo. O aclarar algo si algo no quedó claro. Para los que están anotando, tomando nota. Tommy, ¿esa iglesia Para está en acabar. Inglaterra? Esta, sí, creo que ya no existe. Esta ya no existe. Ellos después se pasan a otro lugar más grande porque eso es pequeñito. Sí, pero creo que esta ya no existe. La que existe es la otra, la primera. Después de esta sigue otra, esa sí existe hoy en día. A ver si la encuentro por aquí. El Señor va guiando, ¿no? De a poquitos, de a poquitos. Sí, esa que está en la Wikipedia. The Foundry, en inglés, la fundición. Fue el primera iglesita que existió. Y la segunda, por así decirlo, que esa sí existe hoy en día, es esta de aquí. Al sol de hoy existe. Y ahí está la estatua de Wesley. Allá en Londres, la capilla de Wesley. Y él está enterrado ahí, por ahí en los jardines, en algún lugar, lo enterraron ahí. Bueno, como testimonio está esa iglesia ahí. Aquí en Brasil tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a una iglesia metodista también, en un pueblito. Y es muy parecido a lo que la iglesia adventista también. Es más tradicional, eso sí, mucho más de lo antiguo, ¿no? De los cantos y todo, vimos que tenían un himnario. El himnario, otra cosa importante de Wesley, se me olvidó mencionar, es que él es el primero que empieza con los himnarios. Él compone himnarios, hace música también, es como Lutero. Solo que Lutero como tal no hizo así como himnarios, sino pues como cantaba y componía cosas y eso después formaban himnarios. Pero Wesley es compositor también. De esos himnarios es que empezaron a cantar la música de Wesley, la empezaron a cantar los hermanos pioneros. De hecho, nosotros tenemos himnos de Wesley en el himnario. No recuerdo ahorita alguno en particular, pero también podemos mencionar eso como una obra que Dios hizo a través de Wesley, la música. Algo que me causó impacto es que como el Señor los preparó, en donde leímos hace poquito que dice que los preparó para el escarnio, la burla y la persecución. Sí, por aquí. Primero los Así que, preparó por medio de un profundo sentimiento de su propia perdición. Eso fue lo primero. Y lo segundo, lo que su merced menciona, para poder sobrellevar dudas pruebas como un soldado, se había visto sometidos a una larga serie de escarnios, burlas y persecución desde la universidad. yo me hago la pregunta, uy, Dios mío, o sea, si a uno que le hagan un escarnio o una burla y uno como que se le trata de subir, ¿no? Entonces, yo digo, ay, Señor, definitivamente el Señor nos prepare para poder ser aptos, ¿sí? O para cuando nos injurien, ¿sí? Porque de todas maneras, pues el yo está ahí siempre, ¿no? Y ese yo es el que tenemos que, pero pues solo en Jesucristo podremos crucificar ese yo. Entonces, toda esta gente, pues yo admiro, digo, uy, Señor mío, ¿cómo tú los preparaste para todo esto? Para toda esta clase de, ¿sí? Como de, no sé cómo expresarlo, de ofensas. Sí. Sí, el otro sábado miramos como que lo que tuvieron que pasar. Ellos ya estaban acostumbrados, imagínense, desde la universidad a las burlas,
se organizaban pandillas para ir a destruirle sus casas. Ya acá la Tenaz. persecución, sí, así. Se ponían cita en un lugar y decir, hoy vamos a destruir las ventanas de las casas de los metodistas. Ya llegaban muchachos así todos ruines y todo, tiraban piedras, y así era. Ya no había hoguera ni nada, ese era otro tipo de persecución, tipo ya vandalismo. Y el gobierno no hacía nada, 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 nada. Era una cosa bien dura la que tuvieron que vivir ellos. No les, fue otra forma de persecución. Bueno, bien, con estos pensamientos, pues que lo llevemos en la semana y podamos continuar nuestra relación con Jesús. Vamos a orar. No sé quién le gustaría orar para despedirnos en oración este día que el Señor nos dio, agradeciéndole al Señor Jesús. Yo, Manael, sí, ok. Bueno, Manael, si es tan amable, nos conduce en oración, por favor. ok, oremos. Querido Padre, te damos mil gracias porque nos diste la oportunidad, Señor, personalmente a mí de otra vez participar en el grupo de La Verdad pues a la Libre. Señor, tú conoces todo mi transitar, tú conoces mi caminar. Tú sabes, Señor, todo por lo que hemos pasado, pero Señor, aquí estamos. Así como hicieron estos pioneros, y los hermanos Wesley, que insistieron, Señor, siempre perseveraron en ti, a pesar de que estaban no haciendo las cosas conforme a tu voluntad, pero no por capricho, sino porque no sabían. Señor, ayúdanos a perseverar en tu palabra, en los principios, en la verdad, en el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor, porque nos diste un sábado más en esta tierra y gracias, oh Señor, por tus bendiciones. Gracias, oh Señor, porque así como en el pasado, Señor, sabemos que en nuestro presente también se van a repetir las situaciones. Igualmente, Señor, tú tienes gente, vas a preparar o ya tienes preparado o estás preparando personas, Señor, también, como lo hiciste en el pasado, para que la verdad otra vez, Señor, salga a flote o podamos rescatar el fundamento de tu iglesia. Gracias por tu amor, Señor, ayúdanos a no soltarnos de tu mano y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice a nuestra familia, Señor, bendice también al grupo de La Verdad Ojalá Libre y también, Señor, el grupo de oración y ayuno y todos los grupos, Señor, que tienen la motivación o que su principal misión sea, Señor, buscarte de corazón. No nos abandones, Señor, perdona todos nuestros pecados, Señor, perdona todo lo mal, nuestro mal pensamiento, nuestros malos sentimientos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener un carácter, a tener tu carácter, a tener el carácter, Señor, que nos llevará al cielo. Gracias por tu amor en Jesús. Amén.